Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en una emisión más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de este programa. Pues ya estamos entrando prácticamente a Semana Santa y bueno, pues vamos a tocar ese tema, se los habíamos prometido, sobre todo pues justamente lo que está sucediendo con los periodistas. Al inicio de este 2022 hemos presenciado pues diferentes actos de violencia, de asesinatos a comunicadores de todo el país. Hoy vamos a tocar este tema. Tenemos a una super invitada aquí que nos viene a platicar sobre lo que está sucediendo a nivel Ciudad de México. Nos pueden seguir y le pueden escribir. Ahorita vamos a presentar sus redes sociales. En las mías me pueden encontrar como Daniel-17 Flores en Twitter. Y bueno, las redes de Radio 13 Digital, así las pueden encontrar tanto en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que nos puedan mandar sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, pues el tema, ¿qué está sucediendo con los periodistas, con la violencia que está mermando pues el ejercicio aquí a nivel nacional, también en la Ciudad de México? Y bueno, pues le agradezco mucho los minutos aquí a Ana Villagrán. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan. Saludos a todo el equipo de Radio 13. Pues agradecerte, querido Dani. De verdad, siempre es un placer acompañarte en tu programa. Fuiste de mis primeras entrevistas cuando arranqué la concejalía, ya hace más Así de es. 2, 3 años. Y pues ahora como diputada local y presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, es para mí un honor acompañarte, querido amigo. Pues la verdad es que este tema es algo que te simbra la piel y es algo donde todas las y los políticos podemos tener una opinión, pero sobre todo importa lo que estemos haciendo al respecto. México ya desde hace muchos años es uno de los entre los 3 primeros países a nivel mundial y al mismo nivel que Afganistán, que es un país que sí está en guerra Nada más, para ¿no? ejercer el Para poder periodismo, sí, para dimensionar. contextualizar esto. Y me parece que ahorita tenemos una tarea muy concreta. Tenemos que lograr que la gente, o sea, la gente, las y los ciudadanos, pues comunes, entiendan por qué importa que, o sea, por qué importa levantar la voz porque se asesina un periodista, por qué importa levantar la voz porque tenemos un presidente que los ataca sin recato todos los días desde la mañanera. ¿Por qué importa que la cuarta transformación está entregando un país 3 veces más violento del que recibió? En ese sentido, desde el Congreso de la Ciudad de México, mi coordinador, el diputado panista Cristian Fonroeric, tuvo a bien pues permitirme encabezar esta comisión y la verdad es que es una comisión que lo presumo a todas voces. Estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo porque está conformada por una panista, un priista y 3 morenistas. Y para Está nosotros, equilibrada, sí, ¿no? está Hasta el final de equilibrada cuentas. y al final de cuentas hemos puesto sobre la mesa varios temas y tenemos el objetivo de que por lo menos en el tema de periodistas salgamos en equipo y salgamos en conjunto. La semana anterior yo presenté ya una iniciativa que pretende crear un parámetro claro de visibilización de la violencia contra los periodistas. Es una iniciativa que pretende reformar la Ley de Derechos Humanos de la capital para crear lo que se llamaría el semáforo de violencia contra los periodistas. ¿Y esto en qué sentido? La alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ya salió a decir que tal como la violencia contra las mujeres, la violencia contra los periodistas es algo de lo que está tan normalizada que ni siquiera nos damos Ujú. cuenta y de eso es de lo que te Y, quiero hablar. bueno, justamente nada más como Sí. paréntesis, Ana. Esta semana, hace unos días, Artículo 19 presentó su informe en donde menciona que Andrés Manuel López Obrador, a través de las mañaneras de este discurso, violenta a Sí, la prensa y esto salpica a funcionarios, a gobernadores, a a diputados, todos, a ¿no? todos, a todos, a Para todos. poder denostar a la prensa. Porque ya se ha vuelto, y lo digo con mucha preocupación, se ha normalizado el tema de los asesinatos a los periodistas, sobre todo pues en esta administración. Pues el tema es que no solo es la normalización, es como la omisión. A veces ni Mm. siquiera se habla de estas cosas. Ahorita está muy en boga o está muy presente porque llevamos 8 asesinatos y acabamos de llegar a abril. Es Ujú. decir, de enero a abril han asesinado a 8 periodistas. Es decir, Ujú. ya casi la misma cantidad que lo que hubo el año pasado. Y el tema es que la reacción del presidente primero fue negarlo, después ignorarlo y después ahorita apenas ya gracias a la presión social empieza a encontrarse a los responsables de estos asesinatos. Pero lo voy a decir, ¿por qué? Es decir, no solo el presidente, aunque sí tiene gran culpa, pero no solo él es el responsable. ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué están haciendo los jefes municipales? ¿Cuál es la actuación de la policía inmediata, de las policías locales en la protección a estos periodistas amenazados? Es decir, Ujú. se tiene que, Alejandro Encinas y los pocos estados que sí tienen un mecanismo de protección a periodistas, que me mencionaban que me parece que son entre 4 y 7, aún no tengo la cifra, pero no todos los estados tienen un mecanismo de protección, ni De siquiera inicio, ¿no? de entrada, ni siquiera
siquiera en donde ocurren más asesinatos, en Veracruz, en Oaxaca, en Tamaulipas. Tenemos que cuestionarnos por qué, ¿no? ¿Cómo es que está realmente operando el mecanismo de protección a periodistas que de entrada recibió una reducción de presupuesto? Le quitaron autoridad en el organigrama de la Secretaría de Gobernación y vemos a un Alejandro Encinas, con todo respeto, yo respeto mucho al señor, pero al subsecretario, pero pues muy aminorado. Es decir, solo sale a repetir el discurso de la Cuarta Transformación de estamos velando por sus derechos y bla, bla. Y no está funcionando. No está Estamos viendo ahí operando. los asesinatos. Oye, Ana, se ha hablado mucho de que el Sí. periodista, los comunicadores, se imponen zonas de silencio cuando matan a un periodista. Evidentemente el mensaje acalla a muchos comunicadores, pero también, a ver, para contextualizar, sobre todo se habla de condiciones malas de inicio para los periodistas. Aquí en la Ciudad de México funciona, se ha dicho y pareciera como una especie de burbuja, pero ¿qué Sí. sucede en los estados? Pues es que en los estados, te digo, sí ya requiere un análisis, o sea, requiere que de entrada desde la Cámara de Diputados se estén impulsando instrumentos como del que yo te vengo a hablar, de este semáforo de violencia contra los periodistas, que visibilice y que haga real la toma de decisiones en pro de su defensa, ¿no? Porque el tema de la violencia, o sea, es muy fácil hablar de la violencia en términos generales, como cuando pensamos cuando un grupo delictivo los ataca y los calla, ¿no? Pero la violencia se vive también de los políticos, de los servidores públicos hacia la prensa. Claro. Se vive también de la industria privada hacia la prensa. Y también muchas veces se vive de los medios de comunicación hacia sus propios trabajadores. Sí, Esa con clase sueldos de omisión. precarios, ¿no? Claro. Ujú. O también como de la inacción de las autoridades, lo pienso en la Ciudad de México, en términos de marchas, ¿no? Porque los periodistas son a los menos que protegen. Es decir, los periodistas en una marcha siempre son los que pierden. Porque Sí, son porque a los que tienes al les quitan granadero la y acá. cámara. Ajá, exacto. Son los que pueden ser amenazados por policías y con todo respeto para nuestros oficiales. A los que los marchistas les quitan las cámaras, Sí. los graban, los atacan, dañan los equipos. Eso también es A violencia. fuego cruzado, ¿no? Sí, entonces yo creo que ustedes, sin decirlo así, sí son un sector vulnerable de la población y no son considerados de ninguna manera de esta forma, ¿no? Se les intenta decir como, "Güey, pues es que su chamba, esos se exponen", y claro que no. El Estado les tiene que brindar esa protección y yo Se creo que estamos normaliza en la muy violencia. buen momento para hacerlo. Oye, ¿no? a ver, este semáforo que Sí. propones, ¿cuál va a ser la diferencia con el mecanismo? Entiendo que hay un mecanismo Sí, en la sí, sí, ciudad, en la ciudad, sí. independientemente de la CEGOP, pero Sí. ¿cuál es la diferencia? Sobre todo para que podamos tener claridad de qué se está haciendo, Ana. Sí, mira, el mecanismo apenas yo recibo el cargo, yo me di la tarea de buscar a la titular del mecanismo de protección a periodistas, que es la maestra Tobián Ledesma. Es una mujer muy competente, es una mujer con amplio conocimiento de derechos humanos y bueno, que es la titular del mecanismo de protección. El tema del mecanismo de protección a periodistas en la capital, pues obedece, es decir, actúa en función de los pocos registros que se tienen de periodistas que piden protección, sobre todo capitalinos, porque como bien lo señalaste, muchos periodistas son desplazados y vienen a la ciudad para ser atendidos. Aquí se Ajá. les manda aquí, ¿no? Se les obliga, bueno, a iniciar una vida aquí, supongo, con las medidas Pues en del- general, o sea, en ¿no? general, entonces lo que a mí me explicaba la maestra Tobián, pues es que ellos les dan como orientación al respecto, pero dado que no son casos que arrancan en la capital, pues lo que ellos hacen es vincularlos a las instancias pertinentes donde algún refugio, a que levanten la denuncia, atención psicológica o atención física. Pero lo que ella me dijo es que se tiene muy poco registro de capitalinos, periodistas agredidos en ese Que sentido. trabajan aquí, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo pretendía en el presupuesto del año, o sea, que acaba de pasar para el presupuesto, y aumentarles el presupuesto para, no sé, lograr que tengamos en algún momento alguna acción como de investigación más fuerte, hacerlo crecer. Pero la verdad es que, bueno, la titular a mí me dijo que pues no era necesario porque las cifras indicaban que no. O sea, Pero que había entonces, muy en ese poquitos. sentido, tenemos que lograr que las otras autoridades que se encargan de investigar tengan como atenuantes o tengan como bien claro que a ti, Daniel, no sé, un día no te atacaron afuera y te quitaron tu celular o tu cámara por ser Daniel el ciudadano que iba atravesando y cubriendo una marcha. A ti te la quitaron porque eres un periodista y por lo tanto mereces una protección especial. Entonces vamos en estas dos vías. El semáforo que te estoy proponiendo es un cambio a la Ley de Derechos Humanos de la ciudad para que de aquí, tanto el mecanismo como los tomadores de decisiones en los MPs tengan bien claro en qué nivel del semáforo tú recibiste una agresión y
por lo tanto merece ser atendido de tal manera. Con estas ¿no? medidas. Ajá, o sea, Ok. es crear ya un parámetro real, o sea, una escala de la violencia que los periodistas sufren en muchas situaciones para que no sea una decisión como de contentillo o O a criterio, ¿no? ajá, de a criterio. Esto no, a ver, ¿y cuál es la diferencia con el Sí. mecanismo? Esto no lo hace el mecanismo Es de que la el ciudad. mecanismo determina de acuerdo a su junta de gobierno y de acuerdo a lo que ellos consideran que es como correcto. O sea, no estoy diciendo que no funcione, si funciona, por lo menos en la capital, de acuerdo a lo que a mí me explicaron, pero no tienen, o sea, no existe un parámetro claro. Este semáforo está basado como en el violentómetro de violencia contra las mujeres Ujú. y con un tema, ya ves que sacaron el semáforo del COVID, Sí. como para que entendamos que, no sé, mira, por ejemplo, el semáforo de violencia con agresión tipo A, que es el color verde, incluye bromear, chantajear, mentir o engañar. Cuando Ok. tú en tu función como periodista o como comunicador sufres estas agresiones, ya es como, porque es como cuando algún político te viene a decir, ay, qué bonita nota que me sacaste, Ok, ok. vas a ver, Pasivos agresivos, ¿no? exactamente, o sea, como esa Eso clase sería de como el lenguaje, primero. ajá, como de lenguaje que nadie tiene por qué dirigirse a ti, pero es muy común que la gente con poder se sienta con esa capacidad de aminorar a los periodistas, y te lo digo Ujú. yo que llevo participando en política 13 años y que he estado en comunicación, en áreas de comunicación, es decir, yo he visto mucho como muchas autoridades menosprecian a los Ujú. reporteros, ¿no? Los intimidan, Exacto, con intimidar, ya es suficiente. Las agresiones de tipo B, que es ya sería el color amarillo, incluye culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender. Y Ok. esto pasa mucho, por ejemplo, en conferencias de prensa, ¿no? Cuando algún periodista está increpando a algún político porque está haciendo su trabajo, porque a eso se dedican y pues esa es la preparación que tienen, y cuando ellos reciben pues estas descalificaciones o lo ridiculizan, así como pues es que ¿quién eres tú para venir a Ujú. cuestionarme, ¿no? O eso ya lo repito. Bueno, etc., ¿no? Sí, pero Ujú. entonces si tú vas y presentas una denuncia contra ese funcionario que te agredió de esa manera, te van a decir, no sea usted ridículo, no le pasó nada, no lo veo Ujú. sangrando. Y entonces el MP te van a rechazar. Pero ya con un instrumento parecido tú puedes demostrar que o sea, se está vulnerando tu papel como comunicador, como periodista, y, y al estar en la ley de derechos humanos, pues ya es una agresión directa, ¿no? O sea, Muy bien. ya no es algo que pasa como omiso, Ok, ¿no? porque ya está el antecedente, supongo. Ya, ajá, o sea, bueno, Este es el nivel medio. este es, pues sí, el segundo tipo de agresiones. El otro tipo de agresiones, que sería la agresión tipo C, que ya sería como el color naranja, es Ujú. unas agresiones que la verdad yo aquí felicito mucho a mi secretario técnico, el licenciado Vicente Arango, porque logramos como colocar esto que pasa, que te digo que todos sabemos que ocurre, pero que no tiene un castigo, ¿no? El tema de intimidar, de controlar, de prohibir, pero sobre todo, o sea, de prohibirte, por ejemplo, a ti, como eres un medio que me resulta incómodo, tipo las mañaneras, es que eres del Reforma, Sí, otra es que vez, eres ¿no? del Y te llueve el Universal, hate ¿no? en redes sociales, etc., todo lo Pero que es implica, porque el ¿no? personaje público que tienes enfrente ya te quitó a ti el poder por pertenecer a un medio que a él odia o que lo Ujú. considera un enemigo. Es decir, ustedes no están para darle gusto a los políticos, ni a nadie. Ustedes están para informar a la nación. Y ustedes con su trabajo construyen la democracia también. Entonces, ese Ujú. es el nivel que le tenemos que dar a los periodistas y es un nivel que hoy nadie les da. Las agresiones de tipo C, que te digo que yo me siento muy orgullosa de verlo así, es dañar la credibilidad o la reputación de los periodistas. Eso no le va a gustar a Andrés Esto Manuel, no ¿no? le va a gustar a nadie. Ni a, Pero ni a Morena, no, obviamente. pero el tema es que los periodistas viven de tres cosas, de su talento, de su trabajo y de su reputación. Ustedes Ujú. van construyendo una carrera a lo largo del tiempo y, o sea, ustedes son su renombre, ustedes son la veracidad de sus hechos, el profesionalismo de su chamba. Y si alguien con poder o de la iniciativa privada o del sector público, porque se siente agredido, porque se siente dañado, porque se siente amenazado gracias a un trabajo periodístico, intenta vulnerar tu credibilidad, que es lo que ha hecho López Obrador con Aristegui, Lo ha con hecho Carlos cada Loret de mañana, ¿no? Moll, ajá, Ujú. con Broso, con Ciro Gómez Leiva, con quien quieras, o sea, pero también dañó al proceso, a Julio Astillero en algún momento, es decir, con el que el señor, y no lo digo solo por él, pero él es el mayor referente de esto, y si con su simple hecho de defenderse, porque está ejerciendo también su derecho, daña tu credibilidad y daña tu reputación, el señor ya está destruyendo tu carrera, Ujú. porque gracias a esa agresión que tú estás sufriendo, tú podrías quedarte sin chamba, y es ahí cuando viene el siguiente tipo de agresión, que si tú logras comprobarla, estaríamos dando un paso años luz. Pero eso no es muy difícil. Es como Lo de la credibilidad y lo de... Pero bueno, tú comprobar, puedes pues, comprobar ¿no? eso, pero es que viene con el siguiente que te digo. Cuando sufres un despido por presión de terceros, cuando algún Ujú. político se enoja por algo que publicaste y le habla a tu jefe y por eso te despiden, Oye.
Claro. Desde ahí, si tú Que no compruebas pasa en las eso, redacciones, sí. ¿no? Eso, entonces, está sufriendo una agresión que te dejó sin sustento. Ujú, Está colocándole un obstáculo a tu carrera como tal y puede estar vulnerando a tu familia entera al ser tú el sostén económico, ¿no? ujú. Entonces, si tú logras comprobar eso, ya es una agresión que tiene el objetivo de callarte, de destruirte y de arruinar quién eres. ¿No? Ya. Entonces, eso, como tú bien señalas, ocurre, pero no hay un castigo, porque cuando tú vas y denuncias, nunca, o sea, los MPs o los jueces o los juzgadores no tienen en la cabeza o no existe en ningún documento oficial legal como es que como es periodista, esto importa más, ¿no? Siempre te categorizan o lo catalogan Pues sí, como o sea, algo no hay común. conocimiento, pues. No, entonces eso, también la otra parte que es destruir artículos personales, que te digo que es algo que observamos mucho. Yo ahorita me enojo y les destruyo el micrófono y Mm. me voy. O el Eso es una celular, ¿no? agresión, ¿no? Entonces cuando tú vas con el juez, tú me vas a acusar por daños a terceros. Pero no solo es daños a terceros por la destrucción de este objeto, sería un daño a tu profesión como periodista. Eso es lo que yo estoy pretendiendo o sea, este es un parámetro inicial y que de aquí se puedan desprender muchas más acciones legales al respecto, como crear una fiscalía especial de investigación para los periodistas, crear justamente, me dijeron que en el Código Penal como es que no es atenuante, como esta categoría que es como, y además si le ocurre esto, pero es periodista, tiene muchísimo más castigo. Ya. Eso, sí. Oye, Ana, suena muy bien, Y me pero falta todavía uno. nada más como Sí. suena muy bien, pero a ver, eh, pues en el propio Congreso a mí me ha tocado cubrir algunas legislaturas y no hay como esa voluntad, porque presupuesto puede haberlo, pero no hay voluntad de los grupos, a veces de los grupos parlamentarios. A mí me ha tocado ver sobre, bueno, son periodistas, son los que nos critican por qué deberíamos de darle Pues es que estas te digo, medidas. esto se tiene que plantear tal como lo ha dicho la ONU, es en materia de legislación de derechos humanos. O sea, esto no va de a bueno, o sea, mi O intención sea, con no es de esta buena iniciativa, voluntad, no, o sea, es de justicia, por ¿no? eso lo pusimos en la de derechos humanos y no en la ley Ujú, del mecanismo de protección a periodistas, porque entonces entraría en que el mecanismo pues podría decir, no, pues no lo aplico, claro, ujú, ¿quién me obliga, no? pues sí. En cambio, si fortalecemos desde la perspectiva de derechos humanos, que sabemos que no es prioridad en este gobierno de la Cuarta Transformación, pero mira, yo la presenté como un instrumento que puede ser tomado en cuenta. Ok. Y bueno, te Ahorita te falta digo, uno, ¿no? Ujú. ya las agresiones más graves, que son las del semáforo rojo, pues incluye las físicas: golpear, empujar, encerrar, aislar, encapsular o difundir contenido falso de ese medio también, amenazar de muerte, agredir físicamente o pues lamentablemente a donde hemos llegado, las de homicidio. Claro. Sí, Entonces los asesinatos. pues sí, es una escala que va subiendo y pues mira, esta iniciativa ya fue presentada, fue enviada a la Comisión de Administración, a la de Justicia y con opinión de la de Protección a Periodistas, que es la mía. Ok. Y pues ahorita lo que sigue, pues pasando Semana Santa, ya que todos regresen de vacaciones, pues es justamente pues buscar que todas aquellas autoridades que pues puedan ser incluidas en esto, primero tengan conocimiento de la iniciativa y segunda, pues logremos generar esta presión o esta construcción social para que avance. ¿Hay Sí. voluntad? O sea, ¿la vieron bien en No tengo los la demás? más mínima idea. ¿No? ¿Para qué te digo? O sea, no estoy segura como esta porque un día les puedes caer bien porque estás en buenos términos, al día siguiente Ujú, te enojas y te odian y te pueden vetar. Es decir, no tengo ni idea cómo se está moviendo. O ujú. sea, el Congreso está resultando una caja de emociones muy latente y lo que a mí me gustaría es que sobre todo coloquemos sobre la mesa la vida de las y los periodistas, las condiciones con las que trabajan todos los días y pues lograr tener una herencia positiva en el Congreso. Por lo menos Claro, en eso estoy bueno, y trabajando. sobre todo porque vamos de la mano con Sí. ustedes. Ana, nada más para recapitular unos datos, de acuerdo con el INEGI, son casi 45,000 eh, comunicadores, periodistas que laboran aquí a nivel nacional, de acuerdo con su último reporte. Lo comentabas, el tema de la Ciudad de México resulta ser muchas veces santuario para muchos comunicadores, para muchos Sí, compañeros que saltan de los estados por la violencia, por estas zonas de silencio aquí en la ciudad. Por eso, insisto mucho, a veces aquí se vive como una especie de burbuja, que eso no quita que se agreda o se denoste el trabajo de los periodistas. En otros estados la situación es mucho más fuerte. Nada más para ir cerrando, Ana,
Pues sí, justamente, a ver, preguntarte, artículo menciona que desde las mañaneras el mensaje es de negación, así lo titularon su Sí, informe. pero es que no, y no solo eso, los eurodiputados se lo dijeron también. La Es ONU lo que se lo ha iba. dicho ya. Se lo ha dicho toda la Es un tema de oposición. aquí, O ¿no? sea, y seguramente hasta su equipo se lo ha dicho, pero el señor lo ignora. Ujú. Entonces a él no le importa, o sea, y el patético papel, y con todo respeto lo digo, que está haciendo la señorita esta Vilchis, y cómo se burlan, y cómo se aminoran, o sea, de verdad, Bueno, Vilchis ellos que creen, gana casi 100,000 pesos, ¿no? Para mira, demostrar. el tema es que lo que a mí me molesta mucho es que estén generando este encono social, y que Ujú. la gente que los sigue y la gente que lamentablemente aún cree que en ellos esté viendo como normal que se ataque y que se le inventen casas a Carlos Loret de Mola, y que el presidente pueda utilizar a la fiscalía para sacar información privilegiada, no solo a la fiscalía, al SAT. Ujú. O sea, Gravísimo. Y claro. estamos hablando de, bueno, de Loret, pero No, y de cualquier periodista que se le ocurre, y la manera en la que los ignora en las mañaneras, y cómo se exalta y cómo le responde. ¿No fue patético cuando tembló apenas hace 2 semanas y no los dejaron salir, no los dejaron evacuar? sí, hasta, No, hasta el protocolo, ¿no? Bueno, la falta de no, protocolo, siéntense, ¿no? siéntense, no pasa nada. Sí. Me saldrían muchas groserías y me contuve. Estaban en un edificio viejo, que aunque esté en buenas condiciones, ¿cómo se atreven a obligarlos a quedarse 40, 30 personas sentadas solo porque no quieren que haya desorden, porque ponen en peligro al presidente? En ese momento todo vale madre. O sea, perdón, censura, multa. En ese momento lo que importa es salvar vidas, ¿no? Y al señor lo pudieron haber sacado por atrás y dejar salir a los periodistas, como indica cualquier protocolo de protección civil, por enfrente. Pero esta gente tiene un control tan absoluto que quieren que piensen, respiren, digan, editen, y publiquen lo que él diga. Todas las mañanas lo escuchamos quejarse de que nadie está hablando positivo del Tren Maya en las mañanas. Ahora sale con esta cosa de la revocación del mandato. Sale con el show del que estemos hablando en la mañanera. El señor espera que en todos los medios de comunicación haya algo positivo, y pues para que haya cosas positivas tendría que estar haciendo las cosas bien. Bueno, y al final de cuentas el tema de los periodistas es ser contrapeso, ¿no? No, Digo, claro. habrá cosas buenas que en su momento se platiquen, pero Ana, bueno, pues ya se nos está Ya se nos terminando acabó, sí. El tiempo, te agradezco muchísimo. No, yo les agradezco más. Ojalá te podamos tener más adelante. Díganle a Dani que no me invite de un día para otro y yo regreso con mucho gusto. Por supuesto. Oye, pues vamos a darle seguimiento a ver que Sí. ojalá pueda prosperar. Sí, ayúdenme a presionar al el Congreso para que semáforo. avance. Sí. Y bueno, pues también muchísimas gracias. No, gracias a ti, Dani. Obviamente, pues un saludo pues, a todos. Obviamente el tema de los periodistas va a seguir, ojalá ya no se sigan asesinando, porque ha sido pues una crisis que el presidente y el gobierno no quieren ver. Sí. Pero bueno, nada más tus redes sociales, por favor. Me para pueden que encontrar en Twitter y en Instagram como Ana J. Villagrán, en el fanpage como Ana Villagrán V. Y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes, y nada más cerrar con una frase: cada que asesinan a un periodista están asesinando la democracia y la posibilidad de tener un país más justo e informado. Muchísimas gracias, Gracias a Ana, ti. ahí para que te puedan escribir. Yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como @Daniel-17 Flores en Twitter. Y bueno, pues esto fue War Room. Nos vemos hasta la próxima. Disfruten su Semana Santa. Y bueno, pues aquí le vamos a estar dando seguimiento como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Buen fin. Gracias.